Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días. Vamos a expandir juntos la lección 14 que dice así: Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado. Lo que Dios no creó no existe, y todo lo que existe existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Es tu propia obra y no existe. ¡Ay, Mabel! ¡Ay, Mabel! Me voy a tomar un mate y ya vuelvo. Quiero que empecemos con este experimento, con esta vivencia. Quiero darle la bienvenida a esta vivencia porque creo que nos va a ayudar mucho a poder digerir lo que nos está diciendo el curso en esta lección. Y la vivencia es la siguiente: si estuviéramos frente a frente, o lo podemos hacer ahora, y yo te pregunto, ¿eres? O en argentino, ¿sos? Tu respuesta es inmediata. No necesitas pensarlo, no necesitas pensar que eres, no necesitas justificar que eres, no necesitas encontrar pruebas externas de que eres. No es un conocimiento que venga del cuerpo, no necesitas chequear el cuerpo para responder, no necesitas chequear en tu historia para responder, es un conocimiento inmediato. Soy. Rara vez descansamos en soy, rara vez le prestamos atención a soy. Entonces, por ejemplo, si yo te preguntara en este momento, ¿eres este mundo? Aquí es donde algo comienza como a desmoronarse, como a removerse, porque el soy, el conocimiento de que soy, es innegable, pero el mundo que veo cambia, se mueve, aparece y desaparece, es inestable. Entonces, esta es como la vivencia a la cual empieza a llevarnos el curso. Si este mundo fuera real en el mismo sentido en que el soy que soy es real, no cambiaría. Y aquí es donde la lección cobra como un nuevo sentido. Dios no creó un mundo sin significado porque lo que Dios creó es real y no cambia. Si el soy es lo único que permanece y el mundo que percibo cambia constantemente, entonces el mundo que percibo no es real en el mismo sentido en que el ser que soy lo es. Fíjate estas tres preguntas que nos pueden orientar un montón. ¿Qué es más real? ¿El cuerpo que cambia? ¿Los pensamientos que van y vienen? ¿Las emociones que van y vienen? ¿O el ser que soy que permanece y percibe todos esos cambios? Si el ser que soy es lo único que no cambia, y esto puede generar mucha confusión al principio porque tenemos anclada la identidad del ser en el cuerpo, entonces esto lo vamos a ir abriendo de a poco, ¿no? Pero quédate como en ese reconocimiento de qué soy. Si en ese reconocimiento nos damos cuenta que ahí ese soy no cambia, ¿qué me dice esto sobre la realidad del mundo que veo? Y esta tercera pregunta me parece la más importante porque justamente este es el camino que estamos haciendo este año juntos. ¿Es posible que haya estado invirtiendo absolutamente toda mi atención en lo que inevitablemente desaparece en lugar de en lo que realmente soy? La voy a volver a leer. Deja que esta pregunta haga espacio. ¿Es posible que haya estado invirtiendo mi atención en lo que inevitablemente desaparece en lugar de en lo que soy?
Fíjate que esto vuelve a la lección de ayer donde hablábamos de em, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado, ¿no? Esta clave de discernimiento. Acá estamos de nuevo volviendo a esa clave. Es posible que haya estado invirtiendo mi atención en lo que ya desapareció en lugar de lo que soy, en lugar de lo que realmente soy. Fíjate que en esta frase de en lugar de lo que realmente soy, aparece como una confusión y esto es clave. En el desarrollo personal y en el campo del autoconocimiento suele haber mucha confusión con respecto a esto. Creemos que descubrir quién realmente somos significa encontrar una versión más auténtica, más alineada, más libre de condicionamientos, pero siempre dentro del marco de la identidad personal. Es decir, seguimos invirtiendo toda nuestra atención en algo que es efímero, porque la identidad personal va a desaparecer, está camino a desaparecer. Este cuerpo se va a ir. Entonces podemos pensar, claro, lo que realmente soy es que soy más creativa, pero toda mi vida me he reprimido, o realmente yo era como un alma más libre, pero bueno, hasta ahora estuve condicionado, limitada, o lo que realmente soy es que yo soy un ser más amoroso, pero me cerré por cuestiones del pasado. Y todo esto sigue operando dentro de la identidad del personaje, dentro de la idea de un yo individual encerrado en un cuerpo que tiene una historia, una evolución y una mejora posible, un mejoramiento. Pero lo que el curso nos está señalando no es una versión más evolucionada de este yo encerrado en un cuerpo, es el reconocimiento de que como el ser que soy, no soy el personaje en absoluto, punto. Entonces, cuando la lección dice, Dios no creó un mundo sin significado, nos está invitando a mirar más allá de nuestra identidad construida que ya está desapareciendo y a reconocer que el verdadero ser, que el ser que soy no es una mejora de la identidad, un camino de la autenticidad del individuo, sino la ausencia total de la necesidad de definirme como este personaje que parezco ser. Entonces no es que antes eras menos yo y ahora voy a ser más yo. Es que nunca fui ese yo que creí ser. Y aquí es donde se deshace el apego a la identidad y donde la mente puede empezar a relajarse. El miedo a perder la identidad personal viene porque creemos que en esa identidad está nuestra seguridad. Esto está totalmente relacionado con la lección de ayer. Creemos que si dejamos de ser alguien, nos vamos a desmoronar, pero el curso nos muestra que el ser no es la desaparición en el vacío, sino el descanso en lo que siempre fui y no puede cambiar. Entonces, la pregunta de ¿es posible que haya estado invirtiendo mi atención en lo que inevitablemente desaparece en lugar de lo que realmente soy? Nos muestra como un error fundamental en nuestra búsqueda. Hemos estado intentando encontrar la verdad que soy en lo transitorio. Y el ser que realmente soy no es una versión mejorada de mí, es lo que permanece cuando toda esa identidad va cambiándose y mutando. Es lo que sigue siendo cuando yo no intento definirme. Es lo que no necesita evolución porque nunca ha sido una cosa diferente de sí mismo. Y por eso el curso no es un camino de mejorar nuestra identidad. Nos invita a dejar de identificarnos y a descubrir qué queda cuando soltamos todo intento de definirnos como este personaje que queremos ser. Y acá voy a abrir un paréntesis para, porque acá es donde de alguna manera empiezan a aparecer esos miedos de que el curso está intentando deshacerme. Y yo lo digo por experiencia. Pero esta enseñanza sobre poner la fe en lo transitorio no es algo exclusivo de un curso de milagros.
Un curso de milagros tiene su lenguaje, está basado en la cristiandad, va deshaciendo también resistencias con respecto a ideas que tenemos que han venido de esta cultura, digamos, cristiana, ¿no? Pero esto no es algo exclusivo de un curso de milagros, son muchas tradiciones espirituales las que han señalado que el sufrimiento proviene de poner nuestra fe en lo transitorio, en lo que inevitablemente ya está cambiando. Por ejemplo, te había contado que, bueno, yo medito Vipassana. Vipassana es una enseñanza budista y en la práctica de Vipassana se observa directamente la naturaleza cambiante de todas las sensaciones. Y justamente esto es muy interesante porque el principio clave de Vipassana, que se te repite durante 10 días seguidos que dura el retiro de meditación, es anicca, es la impermanencia. El maestro todo el tiempo te está recordando que todo lo que surge ya se está yendo. Y el entrenamiento no consiste en aferrarse a lo placentero, no consiste en encontrar un estado mejor, ni en rechazar lo que es doloroso, sino en ver que todo es pasajero y que la identificación con lo transitorio es lo que genera sufrimiento, ¿no? Entonces acá encontramos como otra enseñanza espiritual que viene desde, de alguna manera, de otro lugar del mundo, que está justamente, la enseñanza está anclada en este reconocimiento de anicca, todo es transitorio, y es lo que a donde me está llevando el curso, es saber todo el valor que le he puesto a lo transitorio, toda la atención que le pongo a lo transitorio, ¿no? Por ejemplo, en la enseñanza de Advaita Vedanta, que es la no dualidad de origen hindú, se distingue entre lo que es real, que es aquello que nunca cambia, y lo irreal, que es aquello que desaparece y desaparece. Y esta enseñanza, que es muy bella, en algún momento cuando terminemos el curso de milagros, las lecciones, me gustaría comenzar a expandir libros de no dualidad que son bellísimos. Se nos dice y se nos enseña que la identificación con el cuerpo, con la mente, con la historia personal, esto es una ilusión que se le llama Maya, porque todo eso está cambiando. Y, y la enseñanza apunta a deshacer la identificación con lo transitorio y reconocer que el verdadero ser no es algo que viene y va, sino que es lo que está siempre presente y que es lo que puede notar lo que viene y va. Entonces, solamente estos son dos ejemplos de enseñanzas, pero desde distintas perspectivas, estas enseñanzas nos están apuntando a lo mismo. Nos están diciendo que estamos invirtiendo nuestra atención y nuestra sensación de seguridad, nuestra seguridad en lo que es inestable por naturaleza. Y eso nos genera sufrimiento. Entonces, vuelvo al inicio de este paréntesis. Un curso de milagros no nos está intentando hacer desaparecer. Yo tenía mucha resistencia con respecto a lo que el curso de milagros quería conmigo, sino que nos está llevando a deshacer la falsa creencia de que lo transitorio es donde se encuentra nuestra identidad, nuestra seguridad y nuestra paz. Y la pregunta que aparece es: ¿qué queda cuando dejo de sostener lo que inevitablemente ya está desapareciendo? La lección continúa. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe ser corto, a lo sumo 1 minuto. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy, a menos que te sientas a gusto haciéndolas. De ser así, es porque realmente entiendes su propósito. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Este párrafo nos da, a mí me encantan las instrucciones del curso porque son muy ajustadas, y en este párrafo se nos da una instrucción muy importante sobre el proceso de corrección que estamos llevando a cabo. No se trata solo de repetir una idea como si fuera un mantra vacío,
sino que lo que estamos haciendo es que nos estamos entrenando para abandonar lo que hemos proyectado sobre el mundo, los significados que hemos proyectado sobre el mundo y permitir que se reemplace por la verdad. Dice, aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo. Aquí nos está señalando que no vemos el mundo tal como es, sino que lo vemos a través de nuestras interpretaciones y creencias. La idea de que el mundo no tiene significado propio, sino que se lo hemos adscrito, es un principio que atraviesa todo el curso. Entonces nos vuelve a recordar que no vemos el mundo sino nuestras creencias sobre el mundo, que todo lo que creemos que el mundo nos hace en realidad es lo que nosotros le hacemos al mundo en nuestra percepción, y que lo que percibimos como real y sólido es el resultado de pensamientos que nosotros mismos proyectamos. Y esta lección introduce de nuevo el concepto de la palabra de Dios. Y me voy a detener un instante aquí. Creo que esta idea de la palabra de Dios a mí me generó mucha resistencia. No entendía hasta hace muy poco a qué se refería con la palabra de Dios. Me generaba mucha confusión, me hacía sentir como muy insegura, ¿no? Y la palabra de Dios, que no es un mandato ni un mensaje externo, no es que Dios viene y nos comunica algo en palabras, sino es el reconocimiento de lo que realmente soy. No es que primero tengo que hacer algo para que la... Y aparte esto es importante, no es que primero tengo que hacer algo para que la verdad me sea revelada. No tengo que crear la verdad, sino soltar lo que está bloqueando su reconocimiento. Por lo tanto, este no es un proceso de adición, sino de deshacimiento. Entonces, yo no yo, sino lo que estamos percibiendo ahora es mucho ruido mental, automatismo en el hecho de adjuntar significado al mundo de manera muy velozmente, automáticamente. Y aquí lo que se me está diciendo es que cuando yo aprendo a abandonar estos pensamientos, en su lugar veo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es que yo sea, que yo soy. Y este es un cambio de paradigma fundamental. Normalmente cuando pensamos en la palabra de Dios, la imaginamos como algo externo que nos es dicho, como si fuera un mensaje que viene de fuera y que tenemos que entender y descifrar. Pero aquí el curso nos muestra algo completamente diferente. La palabra de Dios no es algo que se nos dice, sino es el ser. Cuando el curso nos dice que en lugar de nuestras proyecciones vamos a ver la palabra de Dios, nos está mostrando que la verdad no es algo que se añade a nuestra mente, no es algo que tenemos que descubrir. Fíjate qué fácil, porque cuando es algo que tengo que descubrir, ni siquiera sé por dónde empezar a buscar. Ahí inicia la búsqueda espiritual, ¿no? No sé, estoy en un laberinto y no sé ni siquiera por dónde tengo que empezar a caminar. Pero el curso nos dice que la verdad de lo que soy, lo que estoy buscando incansablemente, no es algo que se añade a mi mente, algo que se añade a mí, sino algo que siempre ha estado aquí y que simplemente he oscurecido con ruido mental, creencias y significado proyectado. Entonces, de alguna manera el ruido mental es la pantalla de interferencia que mantiene la sensación de separación. La mente se ha vuelto tan experta en etiquetar, interpretar y asignar significado inmediatamente a todo lo que percibe que nunca nos detenemos a cuestionar qué es lo que está percibiendo todo lo que está sucediendo. Y cuando dejo de atribuir significado al mundo, lo que queda es la verdad. Y la verdad no es una teoría o un concepto, ni siquiera es una emoción, es lo que soy. Entonces, la palabra de Dios es que yo sea, en otras palabras, lo único que Dios dice es, tú eres. No tienes que hacer nada para ser. No tienes que buscarlo en el mundo. No tienes que limpiar nada. Tú eres. Ni siquiera tienes que buscar una interpretación de esto. Es que tú eres, ¿no? Entonces, cuando la mente deja de proyectar significado al mundo, cuando abandona la necesidad de interpretar, de sostener pensamientos sobre lo que ve, queda
el reconocimiento de que tú eres. Fíjate que me gustaría que de hecho me dejes en comentarios qué se te viene a ti cuando yo te estoy diciendo tú eres. Yo no te estoy diciendo que estés vivo en un cuerpo, te estoy diciendo que tú eres. Y que si yo te pregunto si tú eres, tu respuesta no está anclada al cuerpo, tu respuesta viene de otro lugar. Y que esa es la palabra de Dios, que es un continuo de darte existencia, de extenderte su vida, ¿no? Fíjate si te suena extraterrestre esto, porque justamente el curso nos dice que hemos estado tan confundidos que este simple hecho de ser nos pasa completamente desapercibido. Y no solamente nos pasa desapercibido, sino que estamos activamente rechazando este reconocimiento. Entonces, cuando la mente deja de proyectar significado al mundo y abandona la necesidad de interpretar y sostener juicios sobre todo lo que ve, queda el reconocimiento de que soy. Y eso no es algo que agrego a la percepción, sino lo que siempre estuvo ahí antes de la distorsión perceptual. Entonces, en vez de experimentarme lleno de interpretaciones, me veo tal como soy. Soy. En vez de ruido mental constante, empiezo a habitar un silencio profundo y lleno de la certeza de que soy. En vez de una mente ocupada en pensamientos sobre el futuro, surge la presencia pura de ser. Y aquí viene un punto muy poderoso, y es que no necesitamos hacer nada para ser. Ya somos. Solo necesitamos dejar de cubrirlo con significado innecesario. Y acá es donde el curso nos dice que la palabra de Dios ya está escrita en nosotros. Es decir, el ser no necesita ser entendido. De alguna manera solo, ni siquiera necesita ser visto. Pero cuando lo pasamos por encima, estamos buscando lo que somos continuamente en algo que no nos puede dar lo que somos. Porque no es verdad. Ya, si estamos buscando el ser en el mundo, estamos buscando algo que ya se está yendo y por lo tanto no nos puede dar ningún tipo de seguridad, ¿no? Entonces, es muy bello como empezar a hacer este chequeo, ¿no? Como revisa este conocimiento de que soy, fíjate que eres, fíjate que ese reconocimiento de que soy no cambia, incluso cuando estén pasando cosas muy heavies en tu vida. Es decir, ese soy que soy no cambia, incluso cuando las condiciones externas son muy intensas. Y comienza a abrir esta idea de que esa es la palabra de Dios para ti, que seas, que tú seas. Y no estoy diciendo que tú estés vivo. Fíjate que eso todavía sigue diciendo como que tú estás vivo dentro de un cuerpo. No, que soy. Comienza a invitar este reconocimiento que soy. Y fíjate si puedes descansar ahí. Y la lección continúa. Voy a volver a leer desde el principio, así no queda tan cortado. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Los pasos iniciales de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos de ellos te conducirán directamente al miedo, mas no se te dejará ahí. Irás mucho más allá de él, pues es hacia la paz y la seguridad perfectas donde nos encaminamos. Qué belleza este párrafo. Este párrafo es muy honesto. Estos son los párrafos donde yo entiendo que la enseñanza del curso conoce mi proceder interno de manera muy clara, ¿no? Es muy honesto. Acá nos está diciendo que este proceso le llama intercambio de las ilusiones por la verdad. Este proceso no siempre va a ser fácil o placentero. El curso reconoce que hay pasos que me van a llevar directamente al miedo, y esto es crucial porque está validando mi experiencia. Entonces, sentir miedo en este proceso, sentir resistencia, no significa que lo estemos haciendo mal.
Y aquí hay algo clave porque nos dice que cuando la mente empieza a soltar el significado que ha fabricado, se siente amenazada. ¿Por qué? Porque el sistema de pensamiento del ego se ha construido sobre la idea de que su interpretación del mundo es la única realidad. Así que cuando comenzamos a dejar ir estos significados que hemos estado proyectando incansablemente, el ego interpreta esto como una pérdida de identidad, como si su mundo se estuviera derrumbando. Pero el curso nos da un alivio inmenso con esta afirmación. Mas no se te dejará ir mucho más allá de él, pues es hacia la paz y la seguridad perfectas donde nos encaminamos. Entonces, esto nos recuerda que el miedo no es el destino final, es solo un umbral por el que pasamos cuando dejamos ir nuestras creencias más arraigadas. Y nos está tranquilizando, nos está diciendo que lo que nos espera del otro lado no es más miedo, sino paz y seguridad perfectas. Entonces, en la experiencia, y este es el proceso de perdón, al principio hay una sensación de vacío o incertidumbre cuando dejamos de interpretar y asignar significado automáticamente al mundo. Puede aparecer miedo, incluso terror, porque el ego siente que está perdiendo el control. Pero se nos está diciendo que si permanecemos presentes y permitimos que este proceso ocurra, vamos a descubrir que lo que queda cuando se disuelve el significado fabricado no es caos, no es disolución, sino es paz absoluta. Es muy loco porque es como si la imagen que se me viene es como si hubiéramos estado sosteniendo una pared con ambas manos toda la vida, creyendo que si la soltábamos todo se iba a derrumbar y quedaríamos en la nada. Y finalmente cuando nos atrevemos a empezar a soltar la pared, nos damos cuenta de que no caemos a ningún lado, sino que descansamos profundamente. Y la lección avanza, dice, piensa mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Esto, esto es muy interesante. Fíjate que hay permisión a darle lugar a la mente que proyecte todo eso que generalmente no damos lugar. Está oculto, lo estamos haciendo, pero acá es como que lo empezamos a traer a la conciencia y esto es fascinante. Me fascina y esto me parece muy poderoso porque el curso no nos pide que evitemos o reprimamos, esa era la palabra que no me aparecía, los pensamientos de horror, de miedo, de sufrimiento. En lugar de eso nos dice, obsérvalos, ¿no? Y esto me parece transformador porque estos pensamientos ya están en la mente, están operando en segundo plano, aunque muchas veces no los miramos conscientemente. El problema no es que aparezcan, sino que los creemos reales, les damos poder y los tratamos como verdades absolutas. Entonces lo que está haciendo esta instrucción es dándonos permiso para traerlos a la luz, pero desde un espacio de observación, no de identificación. Es decir, no estamos reforzándolos ni diciéndonos que son ciertos, no los estamos evitando ni pretendiendo que no existen, los estamos mirando con honestidad, pero sin juicio. Y aquí está la clave, ¿no? Cuando un pensamiento oculto se expone a la luz de la conciencia, comienza a perder su poder. Entonces, el curso sabe que para soltar nuestras ilusiones, primero tenemos que ser conscientes de ellas, porque no podemos librarnos de lo que todavía estamos tratando de negar o de esconder. Así que este paso nos lleva a reconocer que los horrores del mundo que percibimos no están allá afuera, sino que son proyecciones de la mente y que solo viéndolos de manera clara podemos comenzar a soltarlos. Entonces, la instrucción decía, piensa mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Voy a marcarme esto de que niega su realidad y vamos a volver a eso, pero quiero terminar de la instrucción. Dios no lo creó y por lo tanto no es real.
Di por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es real. Dios no creó, especifica el desastre, por lo tanto no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy se te puede incluir, puedes incluir a sí mismo todo aquello que temas que te pueda ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Nombra en cada caso el desastre en cuestión muy concretamente. No uses términos abstractos. Por ejemplo, no digas Dios no creó las enfermedades, sino Dios no creó el cáncer o los ataques cardíacos o lo que sea que te cause temor. Eso que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores. Esas cosas son parte del mundo que tú ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son parte de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente, separada de la suya, de la mente de Dios. Por lo tanto, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Por supuesto, la idea de hoy puede aplicarse, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla. Di, Dios no creó un mundo sin significado. No creó, especifica la situación que te esté perturbando, por lo tanto no es real. Fíjate que yo me había marcado acá una frase que dice, nombra cada uno de estos horrores a medida que se te ocurren e inmediatamente niega su realidad. Y esto puede sonar muy confuso al principio porque podríamos pensar que el curso nos está pidiendo que finjamos que no vemos lo que vemos o que simplemente repitamos frases sin sentido, pero no es así. Negar la realidad de este horror no significa reprimir o ignorar lo que percibimos en la forma, sino que significa reconocer que no tiene una realidad en Dios, que no es la verdad, que no pertenece a lo que es eterno. Si seguimos esta práctica desde este lugar, nos lleva a un ejercicio muy poderoso de desidentificación con el mundo del ego. Nos está diciendo que no neguemos lo que estamos percibiendo como experiencia en este instante, pero que sí neguemos su poder y su verdad absoluta. Realmente es un entrenamiento precioso para no darle autoridad a lo transitorio, a lo que cambia y desaparece. Por eso la instrucción es tan concreta. No dice, Dios no creó el sufrimiento, que es más abstracto, sino Dios no creó el cáncer, Dios no creó esta guerra. ¿Por qué? Porque nos está enseñando a aplicar esta verdad justo en los lugares donde más nos aterra aplicarla. Es una invitación a practicar la fe en lo que no vemos. Porque si Dios no creó un mundo sin significado, entonces lo que percibimos como doloroso, trágico o aterrador no puede ser la verdad. Esta práctica, si la llevamos con honestidad, nos abre a una experiencia real de liberación. No porque el mundo cambie, sino porque soltamos la creencia de que el mundo era lo único real. Y este es el primer paso para empezar a ver con la visión de Cristo, con la mente que ya no se deja engañar por la forma. Y como hemos mencionado en otras lecciones, en esta lección también puedo usar mis resistencias a favor del deshacimiento. Es decir, si acá cuando el curso me dice que niegue la realidad de esta guerra y yo lo que estoy viendo es guerra, puedo usar esa resistencia que surge a favor del deshacimiento. Entonces, esto es hermoso y es muy profundo porque la resistencia a la lección no es un obstáculo, es una puerta de entrada. Si cuando el curso te dice que niegues la realidad de la guerra y tú aparentemente estás viendo guerra, o de una enfermedad o de cualquier sufrimiento y sientes una resistencia interna que te dice, pero si esto es real, esto no es un problema, es un punto de exploración y puedes usar la resistencia para ver con total claridad qué creencias está sosteniendo detrás, ¿no?
Entonces puedo observar qué me está diciendo esta resistencia, tomo contacto con esa resistencia, puedo preguntarme qué es lo que defiendo cuando insisto en que este sufrimiento es real. También puedo explorar qué creo que perdería si suelto la certeza de que este sufrimiento es real. Entonces a veces cuando decimos, pero esto es real, en realidad lo que estamos diciendo es, si esto no es real, entonces mi interpretación del mundo se desmorona. Y ahí es donde entra el deshacimiento. No se trata de obligarnos a creer algo que todavía no percibimos como verdadero, sino de observar con total honestidad qué es lo que está sosteniendo nuestra resistencia. Entonces, si te da rabia o sientes que no entiendes que el curso diga que Dios no creó esta enfermedad, por ejemplo, en lugar de reprimir esa rabia, puedes preguntarte, ¿qué parte de mí necesita que esta enfermedad sea real? ¿Qué está protegiendo en mí la certeza de que esta enfermedad es real? ¿De qué otra cosa me estoy defendiendo? Y ahí entramos en un espacio completamente distinto, el espacio donde las creencias ocultas comienzan a salir a la luz. Entonces, para cerrar esta lección, quería que observemos esto, ¿no? Que las resistencias no son obstáculos, sino que son guías, que no estamos tratando de luchar contra ellas ni de ignorarlas. Es decir, yo no me siento con el curso de milagros y estoy sintiendo que esta enfermedad es real, pero entonces me leo esto y ya está. No, usa tus resistencias a tu favor. Estamos realmente utilizándolas como un camino hacia el reconocimiento de la verdad. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.